con su prueba de fuego. Vamos a ir a Mateo 10:22, hermanito, acompáñame. Y seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. En el pasado, hermano, un pueblo muy perseguido fue el pueblo judío, debido a que eran solidarios, que no cooperaban con la corrupción que había en el gobierno y eran exitosos financieramente. Por eso eran envidiados y muy perseguidos. Como ya sabemos, Nerón fue uno de los primeros en perseguir al pueblo cristiano, y él empezó a reinar, como dato curioso, a los 17 años de edad. Cuando fallece su padre, él es quien toma el reinado, el gobierno, y era dirigido por su madre. En el año 59 se cansó de que su madre le estuviera diciendo qué hacer. ¿Y adivina qué mandó a hacer? La mandó a matar. Y de ahí empezó una vida de locura, hermano. Era tanto el odio hacia los cristianos que relata la historia que a los mismos cristianos los envolvían con pieles de animales y se los aventaban a los perros. Órale, cómanselos. Ahorita traemos a Ariel, embarramos con barbecue aquí, y a los perros que se lo coman. Eso mismo hacía Nerón por tanto odio que le tenía. Otro dato es que para alumbrar su jardín les echaba gasolina, algún material flamable, y les prendía fuego para que alumbrara su jardín, solamente por diversión, mientras se burlaba de ellos. Estaba tan loco que hacía todo eso. Pero esas eran verdaderas pruebas, hermano. Usted se imagina que ahorita llegue la policía, a ver, vamos por aquí, por todos los que están aquí, vamos a llevárselo a Andrés Manuel López Obrador y que nos hagan lo mismo. ¿Se imagina esa persecución que esté tras de nosotros? Esas eran verdaderas pruebas, hermano. Y pues los cristianos del principio eran perseguidos de esa manera, y nuestra generación no sabe lo que es persecución. Tal vez aquí en este país no, en otros países tal vez sí pasa eso, que los matan o están en persecución constantemente, pero nosotros estamos en la gloria. Y muchas veces nos pica un mosquito y ¡ay! Estoy en un desierto, estoy en una prueba, estoy en una dificultad, no sé cómo salir de aquí. Desempleo, muchos hemos experimentado eso y nos sentimos en una prueba, y esa simplemente Dios nos está tratando para crecer. Esas no son verdaderas pruebas. La palabra prueba, hermanitos, se refiere... perdóname. Un minutito. Sí, listo. La palabra prueba, hermanitos, se refiere a las dificultades de la vida que hacen posible probar ante Dios. Esa es la definición. La profundidad de la propia fe. Es decir, cuando nosotros estamos en una situación difícil, tenemos de dos opciones. La primera, como la palabra dice prueba, es probar. La primera es probar y pasar esa prueba exitosamente, o sea, aprobado. Y la segunda es desaprobar y creer que Dios no está con nosotros y desaprobar esa prueba. Y es lo que pasó con la vida de Job. Job era una persona recta, pero por cuestiones espirituales fue sacudido. Conocemos esa historia. Dios permitió que fuera probado por el enemigo en algunas cosas, que se las voy a mencionar. Fue probado en lo material. En el primer día donde el Señor permitió que tocaran su vida, en el primer día perdió todo lo material. Por cuestiones de robos y guerras, perdió todo lo material. Ese mismo día perdió a sus 10 hijos. ¿Usted se imagina perder a 10 hijos? Si perder a uno ha de ser muy difícil, imagínate a los 10, sus 10 hijos los perdió. Materiales y familiares, más esas dos pruebas. En la salud, fue atacado por una fuerte enfermedad que narra la palabra que hasta estaba tirado en la basura ya todo mosqueado de la enfermedad que tenía. Fue probado en el matrimonio. Su esposa, ya después de todos los ataques que había padecido, lo tentaba, le decía, ya, ¿por qué no maldices a Dios? Dios ya no está contigo. Y hay un versículo muy famoso que dice, ¿por qué no ya lo maldices y te mueres? Fue atacado igual en el matrimonio. En la reputación, quinta prueba, al estar en pecado, la gente que lo veía pensaba que estaba en pecado y por eso había pasado estas pruebas, y su reputación fue para abajo. Y con sus amigos, en esa prueba de los amigos, fue rechazado porque al pensar que estaba en pecado, sus amigos ya no se querían acercar más a él. Esas 5 pruebas tan difíciles las pasó Job, y de todas ellas salió victorioso de esa prueba. En la vida cristiana, hermano, vamos a experimentar muchos tipos de pruebas, diferentes categorías, pero la verdadera prueba es la de fuego, la que nos afirma. ¿Me podría acompañar a Santiago 1?
Vamos a leer versículo 12 y 3, nos vamos a saltar al 12. Y dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y el 12: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hay que aguantar la prueba y soportar, porque después habrá un nuevo comienzo. La palabra fuego, hermano, está relacionado con todo aquello que se renueva, que es purificado, o aquello que se construye en una nueva era o una nueva vida. Eso está relacionado a la palabra fuego. Y entonces, la prueba de fuego es aquella que te afirma. Es una situación difícil la cual Dios te pone para que veamos de qué estamos hechos. ¿Cuántas veces nosotros decimos: Dios, te voy a seguir hasta el final? Vemos la vida de Pedro, que decía: Señor, yo voy a morir contigo si es necesario. ¿Cuántas veces lo negó? 3 veces lo negó, no cumplió lo que él había dicho. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho eso? Al momento de cantar: Señor, aquí estoy, te obedeceré, salimos allá afuera y el pecado toca la puerta y caemos luego todos aquí, incluyéndome. Muchas veces hablamos y no hacemos lo que estamos diciendo. Yo te invito a que lo cumplamos todo lo que estamos diciendo. Soporta la prueba de fuego, hermanito, porque después de la prueba va a venir un nuevo comienzo. La iglesia en su prueba de fuego. Vimos ahorita la introducción. La introducción, hermano, usted recordará que es aquella que nos va a indicar lo que vamos a ver el día de hoy. La iglesia, hermano, ha pasado por diversas pruebas, y una de ellas es la de fuego. Amén. Hagamos un poco de historia. Ya lo mencionaba mi hermanito. Tenemos nosotros, hermano, según la historia, nuestro libro central es la historia de la iglesia. Tenemos a un personaje histórico que odiaba a los cristianos como tal, por un odio, dice por ahí, odio jarocho. Era un odio, hermano, que tenían para los cristianos, y pues la forma más fácil de acabar con ellos era matándolos, el cual sí aparece en la Biblia, pero no aparece con el nombre de Nerón. Nosotros lo conocemos, pero usted debe de saber que en la historia había muchos Césares, pero sí aparece en la palabra. Vamos rápidamente para que veamos. El apóstol Pablo es el que estaba en esta época de este emperador. Hechos 25:8 dice: alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra quién. Ese César es Nerón. El nombre real aquí lo tengo, la verdad no me lo voy a aprender. Si ya de las novelas, está bien largo, imagínense el de las novelas. Nerón, Claudio, César, Augusto, Germánico, algo así. Entonces le gustaba a él ese nombre de Nerón, por eso es que nosotros lo conocemos como Nerón. Pero en la Biblia aparecen los Césares. Ahí mismo en el capítulo 28, por favor. Pero poniéndose los judíos, me vi obligado a apelar contra quién. No porque tenga de qué acusar a qué, a mi nación. Entonces, el apóstol Pablo estuvo en esta época de Nerón, y por desgracia dicen estos datos históricos que él fue el que lo mató, Nerón. Filipenses 4:22 estamos viendo que a Nerón: todos los santos os saludan, y especialmente los que están en donde. Ese es Nerón. Amén. Entonces, como decía mi hermanito Aarón, pues Nerón tuvo estas situaciones: mató mamá, mató esposa. Dicen igual estos datos históricos que él fue el que mandó a quemar su propio templo y le echó la culpa a los cristianos. Ya vimos que le hacía a los cristianos: los quemaba literal, hermano, literal. Esa es la prueba de fuego literal, física. Si él quería pasearse por sus jardines,
desgraciadamente colgaba a las personas en un asta, les ponía brea y les prendía fuego, y así se veían sus jardines. Escucha feo, pero fue lo que pasó. Este espíritu del anticristo, hermano, ha operado por años y por siglos. Lo vemos desde Nimrod en Génesis hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy está este espíritu del anticristo, este espíritu que está en contra del pueblo de Dios, el pueblo judío, y contra los cristianos. Hermano, tenemos aquí en esa un alcalde ya apóstolo o postulado, ya ganó, electo, con preferencias que no son. Esa es una persecución para nosotros, porque nos están impidiendo ya hablar, decirlo. Lo están hablando, lo están mencionando como discurso de odio. Eso es una persecución, porque nos están limitando, hermano. Están limitando a lo que Dios nos ha dado. Y si usted ya tiene miedo al hablar, al decir, a usted ya fácilmente con un celular lo graban, y eso es una prueba en su contra. También está escrito en la palabra, hermano, que va a pasar, porque va a pasar. La persecución para con nosotros y con el pueblo en general cristiano va a aumentar. Van a haber leyes, hermano. O sea, yo estaba pensando, ¿cómo puede ser posible que a los animales los defiendan más que el aborto? Quizás no nos va a pasar como en el tiempo de Nerón. Tenemos también a este otro alemán, ¿cómo se llama? Hitler. Ese espíritu del anticristo ha operado por años, hermano, y seguirá. Pues en el pasado un pueblo muy perseguido fue el pueblo judío, hermano. Y en esta época, en la época del Señor Jesucristo, cuando Él estaba, también había persecución. Y después de su muerte también lo hubo. Durante y después. El cristianismo, hermano, como lo vimos en la clase pasada, se extendió, eso se llama expandir, se extendió hacia todas las partes del mundo y sobre todo del Imperio Romano. No nada más fue Nerón. ¿Quién destruyó el templo? ¿Quién destruyó el templo del Señor? Estaba el general Tito, estaba el emperador Vespasiano. Estos también odiaban al pueblo de Dios y lo destruyeron, hermano. Sí estaba profetizado que no iba a quedar piedra sobre piedra, y lo único que quedó fue el que llaman ahorita el muro de los lamentos. Pero siempre ha habido esa persecución por parte de otros pueblos, y estaba profetizado, hermano, de hace muchos años, y sigue hasta ahora. Cuando el apóstol Pedro, hermano, escribía estas palabras, él estaba en persecución. Recordemos que al apóstol Pedro también lo mataron, y de una forma horrible. Nada más que él pidió que cuando lo crucificaran lo pusieran ¿de qué? Cabeza. Esto, hermano, es una prueba de fuego que hace referencia a la persecución. La prueba de fuego, hermano, ahorita lo que vamos a ver es nada a comparación de lo que pasó en esta época, hermano. Ellos estaban literal sobre el fuego. ¿Ven? ¿Qué pasó? Ellos, hermanos, estaban sobre el fuego. Miren, nada más que él no se va a quemar, ¿verdad? A los cristianos sí los quemaban, hermano. Los acababan, los exterminaban con el fuego, hermano. El agua, el mar, es una prueba, es un nivel. Los ríos es una prueba, es otro nivel. El desierto es una prueba, es otro nivel. Los vientos, dice la palabra en Mateo 28, que si tú estás cimentado sobre la roca, así vengan vientos, tempestades, etcétera, no te pasará nada. Los vientos es otro nivel. Pero el nivel más alto que considero yo es el fuego.
El fuego es un elemento, hermano, que ya vimos, te quema. A él no lo quemó, no les vamos a explicar ahorita química, pero él no se quemó. Pero el fuego, hermano, te quema, te consume. Ahora, el fuego, hermano, tiene dos significados. Uno, el fuego significa juicio. ¿Qué significa? Juicio. Recordaremos que Dios envió juicio sobre Sodoma y Gomorra. ¿Y qué les mandó? Fuego. Bolas de fuego con azufre. Ese es un nivel, ese es el juicio. Pero el otro significado del fuego es purificación. Pero el que vamos a ver ahorita, hermano, es el nivel de la prueba de fuego que pasó la iglesia. Traemos revelación, hermano. Hemos dejado a un lado la historia. Ya vimos qué le pasaba a los cristianos. A ellos los perseguían, los mataban, los quemaban. Lo mismo hizo Hitler, ya me acordé. ¿Cómo se llaman estos? Los hornos. Los hornos. Amén. Veamos qué dice la palabra de Dios en Mateo 5. Mateo 5, versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. 11 dice, versículo 11, bienaventurados sois por cuanto por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Y el 12, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que son antes que. También dice la palabra, y el Señor Jesucristo lo dijo, si a mí me persiguieron, también a ustedes los van a perseguir. ¿Quién va a tomar esa cruz y quién va a decir yo te sigo? ¿Quién va a hacer? Esta prueba, hermano, la prueba de fuego, tiene muchas características que ahorita vamos a ver. Y vamos a ver dos ejemplos literales. Como cristianos, hermano, nosotros estamos propicios a pasar por diversas pruebas. Y lo dijo mi hermano, una enfermedad de la gripe, un dolor de cabeza, que se te pierdan 10 pesos, cualquier otra cosa que nosotros a veces decimos, no son pruebas de fuego. La prueba de fuego, su principal característica, muchas veces es la muerte o casi la muerte. Cuando uno de nosotros ya estamos por llegar a esas circunstancias, lo vimos con Job. Job estaba a punto, lo hicieron tambalear, lo exprimieron hasta lo último. Estas pruebas de fuego las pasamos todos los cristianos, todos. Y son 6 puntos que los voy a mencionar para poder pasar a nuestros ejemplos. 1. Nos persiguen. Ya vimos que la persecución no tiene que ser como un tipo de linchamiento. Tu persecución es tu crítica. Las personas te critican, las personas te juzgan, las personas te señalan, nada más te están viendo. Y yo le recuerdo algo que ahorita viene a mi espíritu. Ninguno de la iglesia, me refiero a la Biblia, ningún siervo fue perfecto. Ninguno. Todos cometieron pecado. Todos, y todos estuvieron por diversas pruebas de diversos niveles, diferentes niveles. A nosotros nos van a perseguir. También otra de estas características es que hay odio. La gente te odia. Hay gente que te tiene envidia, que la disfrazan. Es un odio, hermano. Te critican, te juzgan, te señalan, pero ahí dentro de su corazón hay odio. Muchas veces dentro de estas pruebas de fuego pierdes la vida. Podemos ver con esta pandemia que nos tocó, hermano. Muchos cristianos
creyentes o no creyentes, o semicreyentes, que eso está mal, porque dice la palabra que o eres frío o eres caliente. Murieron por la prueba del COVID. Hermanos internacionales, para que usted vea de otros países, también murieron a causa de esto. Y muchos de nosotros decimos, ¿por qué Dios? ¿Por qué te lo llevaste si era un niño, si era un bebé, si era un joven? Y no entendemos que hasta ahí llegó su carrera. Hasta ahí llegó. Hasta ahí Dios quiso que llegara su carrera, sea niño, adulto, joven o anciano. Otra característica de estas pruebas es que muchas veces tenemos que renunciar a los tesoros del mundo, a esos tesoros, a estas cosas materiales que el mundo nos ofrece y que está muy padre y muy chido. A veces tenemos que renunciarlas, hermano. Por eso le dije desde el principio ahorita, si me siguen, por causa de mi nombre, también a ustedes los van a perseguir. ¿Qué fue lo que pasó con el joven rico? Señor, haré lo que tú digas. Cumple los primeros, ya los tengo, ya los cumplí, ya me los sé, ya los tengo. Vende todo lo que tienes y sígueme. ¿Lo hizo? No cumplió. ¿Ven? Sufrimientos. Estos sufrimientos es el siguiente punto, es lo mismo que le pasó a Job, pérdida de la reputación, hermano. A veces nuestra honorabilidad como personas o como cristianos, hijos de Dios, se pierde a causa de él. Se pierde tu nombre, se pierde tu apellido, se pierde lo que a lo mejor estudiaste, lo que tú crees que sabes, se pierde a causa de él cuando sales a predicar, hermano. Y la muerte como tal, la muerte física y la muerte espiritual. Veamos, hermano, qué es lo que es pasar por el fuego. ¿Qué es? Porque muchos de nosotros, si ahorita yo les dijera, no es un testimonio que realmente me diga, yo pasé por el fuego, a veces confundimos. Ya le dije que el fuego es un nivel y es el nivel más alto. Es, en mi perspectiva, el nivel de la prueba del fuego es el más alto. Porque ya vimos que pierdes hasta ¿qué? La vida. Dice su palabra en primera carta de Pedro, capítulo 4. Amados, no se sorprendan de qué. El apóstol ya se la sabía desde ese entonces, que la prueba del fuego es la más alta, es una de las más altas, hermano, que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña ¿qué? Lo que les dije de la gripa, ¿sí o no? A veces sí, hermano, en un mismo día pierdes tu trabajo, no tienes que comer, te enfermas, se te enfermó el chamaco o el niño, tu mamá te habla y te dice me siento mal. Todo te pasa en un mismo día. Sí, estás pasando por una prueba de fuego. Versículo ahí, el que sigue, 13, por favor. ¿Qué dice? A ver. Sino gozaos cuando sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y el 14, por favor. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Amén. Entonces, ¿existe la prueba de fuego? Sí existe. Que no te parezca o que tú no pienses que es una cosa extraña, no. Momento. Tú vas a analizar lo que está pasando en tu vida. Hay un momento en la vida de Job y en la vida de muchos, y esto es algún tip, en que cuando tú estás, y la frase mexicana, ¿me está lloviendo sobre qué? Te vas a poner a analizar, ¿qué está pasando? Porque muchas veces vemos que a lo mejor no estamos diezmando, no estamos ofrendando correctamente, estamos en pecado, etc. Pero si usted está como el joven rico, bien, va a analizar qué está pasando. Porque a lo mejor Dios le está mandando la prueba. Dios sí envía pruebas, no envía tentaciones. Esas usted se las gana. Nada más el chanclas anda viendo a ver cuál es la debilidad de cada uno. Pero la prueba sí se la manda Dios, segurísimo. A favor, porque Él quiere o porque va Satanás a pedir permiso. Que no se le olvide. Amén. Vamos a ver dos ejemplos, si me da tiempo, y si no, pues ya se queda usted con las ganas. Disculpe. Primer ejemplo del fuego
literal que pasó, que conocemos, que todos sabemos, pero vamos a traer 4 puntos de este ejemplo. Estos 3 muchachos, jóvenes y apuestos, fueron raptados, secuestrados por el otro que les dije que cómo se llamaba, ¿cómo le íbamos a poner a un perro? Nerón. ¿Y el otro? Nabucodonosor. Pero vamos a decir Nabu. ¿Viste Nabu? ¿Ok? Este rey se robó a 3. Y punto número 1. Dios te mete a la prueba, sí, pero se mete contigo. Repito, Dios te mete a la prueba, sí, pero se mete contigo. Él no te deja. Él se mete contigo. Él está ahí. Cuando el sistema, hermano, crees que está en tu contra, ya vimos que el sistema es el mundo, esto de las leyes de los diputados, al rato se les ocurre otra cosa. Ese es el sistema. Cuando el sistema está en tu contra, recuerda que Él está contigo. Recuerda que tú tienes al poderoso gigante de tu lado. Dice Daniel, vamos a estar un ratito allá en Daniel, por favor. Daniel capítulo 3, versículo 12. Hay unos varones judíos, hay unos cristianos de embajadores, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, y hasta todavía se atrevieron a cambiarle el nombre a los hijos de Dios. Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado. Mira los chismosos, ¿no? En ese entonces también había chismosos. No adoran a tus dioses, ni adoran la estatua de oro que tú. El sistema estaba en contra de ellos. Había cámaras, ahí estaban ya los metiches, ahí estaban vigilando al pueblo judío. Recuerden que estamos viendo la iglesia y 3 ya son iglesia. ¿Sí o no? O estoy mal yo, el plural y el singular. Donde estén 2 o más. Y 2 ya son muchos. ¿Cuántos había ahí? 3. Ya es una iglesia. Nosotros como iglesia pasamos por pruebas de fuego, hermano. No altas. Todavía está la flamita. Tenemos vecinos en contra, ya los tengo bien ubicados. Mas sin embargo no nos metemos con ellos, hermano. Tratamos de respetar sus entradas, sus salidas. Hasta a veces les ando ahí barriendo ahí su basura y todo. Pero lo más feo que nos pueden hacer es cerrarnos y clausurarnos, ponernos ahí clausurado por X o por Y. Eso es una prueba de fuego. Y la prueba la sacamos todos. Hermano, ¿quién presta tantito o unos días en los que vemos qué pasa ahí? Su patio. ¿Quién presta su patio, hermano? Esa es una prueba, hermano, para este lugar. Que algo suceda, que alguno de nosotros esté en terapia intensiva y necesite una donación. Nos tenemos que mover como familia. Tenemos que ver de qué tipo de sangre, qué tipo necesita. Esas son las pruebas de fuego que podemos pasar como iglesia, hermano. Si alguno de ustedes se lo suben a una patrulla y no le preguntan ni cómo se llama, llórale, te encontramos tantito polvo del orégano. Y vas para el bote, hermano. Hay que buscar un abogado para que te saquen, hermano. Esas son las verdaderas pruebas de fuego. El sistema estaba en su contra del pueblo de Dios. Estas leyes estaban en contra de Dios. Y el enemigo usa las autoridades también a su favor para que tú y yo padezcamos, suframos. Recuerde que el fuego significa tribulación, dolor, angustia, persecución. Y ese nivel lo pasamos todos, hermanos, todos. Es como una sensación, usted me va a entender, como cuando se te va el aire y no sabes ni qué hacer. Estás en una prueba, hermano. Prueba de fuego. El cristiano, hermano, necesita luchar, necesita hacer la oposición del sistema,
Porque si nosotros no luchamos, no somos la oposición del sistema, el sistema te va a vencer, el sistema va a ganar. Es cierto, hermano, que el fuego no se siente bien, no es bonito, no es agradable estar en la prueba de fuego. Pero cuando tú estés bajo presión, bajo la prueba, es ahí donde vas a aumentar tu unción. Es ahí donde Dios te va a glorificar en ti. Cuando Él te ve que estás en una verdadera prueba de fuego, hablando como iglesia, hablando individualmente, cuando tú estés bajo presión, cuando ya no aguantes más, entonces sí Dios te dice: a este lo vamos a dar, le vamos a llenar de unción, lo vamos a levantar, y Dios ahí se glorifica, hermano. El fuego también produce unción. ¿El fuego qué produce? Químicamente, sino que aquí me corrija mi asesor en química, para que haya un incendio se necesitan 3 cosas: el oxígeno, el combustible y la chispa. ¿Y qué pasa conmigo? El Espíritu es el aceite. Baja y desciende sobre tu vida. Él te llena, te unge. Ahí está el combustible. Dios es el que te presta la chispa para que te enciendas, hermano, para que te prendas. Por eso también hay bautismo de fuego. A eso también le pasó a los apóstoles. Estaban borrachos, estaban llenos de la unción, y entonces descendió el Espíritu y hubo lenguas de fuego, y ahí reposó el fuego. Dios hace a sus ministros como llama de fuego. A estos ministros que somos nosotros nos llena como la llama de fuego. Hebreos dice, hermano, Hebreos 1:7. Rápidamente, Hebreos 1:7, ya. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles, ¿cómo? Esos son espíritus. Pero a nosotros, ¿cómo nos llama? Ahí viene mi ministro de fuego, abran paso. Abran paso, porque ahí viene mi ministro de fuego. No se sorprendan, hermano, del fuego. Tienes que pasar, hermano, y tienes que aguantar. ¿Qué tienes que hacer? Pasar y aguantar. No estés chillando. Ya me acuerdo de otros niveles: el foso y el pozo. Otros niveles de prueba, ¿no? Usted debe de aguantar y de pasar el fuego. El que no quiera unción, hermano, que no pase. Pero el que sí quiera unción debe de pasar por ese proceso. Dios es así. Este metal, el que le gusta a las damas, sobre todo el oro, ¿cómo tiene que pasar? ¿Por qué nosotros, sus ministros, no pasamos por fuego? Somos pieza clave dentro del reino, hermano. 2. No importa si tu prueba viene aún mayor. Ojo, no importa si estás ya en la prueba de fuego y Dios dice: ¿sabes qué? Como que todavía aguantas un poquito más. ¿Qué número me gusta? El 7. El 7 significa perfecto, creación. 7 veces más. Aguántate 7 veces más. ¿Va? Vamos ahí mismo en Daniel 13:19. Vamos a ver. 13:19, miren nada más. Dice: y el rey... no sé, ¿qué pasó? 13:19. Ahí tienes al pastor abusado, ¿no? Entonces, lo voy a llamar perro, disculpe. El dog se llenó de ¿qué? De ira, y se demudó, o sea, quedó el aspecto de su rostro contra la iglesia, y ordenó que el horno se calentase. ¿Cuántas veces? 7 veces más. Ay, papá, miren nada más. Tú estás en prueba, y aquí estás en la prueba de fuego, y Dios dice: ¿sabes qué? Como que todavía aguantas. Ahí te van otras 7 veces más. Toma, no te damos liquidación, y un abogado te cuesta.
7 veces. El rey, órdenes de Dios, ese cuate no se mandaba solo, era un siervo de Dios también. Lo mandó 7 veces la prueba. Usted ya conoce la historia. ¿Qué fue lo que pasó? Bienaventurado, hermano, el varón que soporta la prueba. Bienaventurado, dichoso eres porque estás aguantando las 7 veces que Dios te está mandando. Tienes que terminar tu proceso. El oro no sale hasta que esté totalmente, ¿qué? Fundido. Como les gusta, bonito, fundido. Lo mismo pasa con los metales. Este edificio, dice acá el pastor que son contra incendios acá en los plafones. Pero si pasase algo aquí, que hubiera un corto, que a lo mejor alguien no conectó bien algo, va a tardar en quemarse. Primero porque es la casa de Dios. Segundo porque tenemos metales, hermanos. Los metales tienen que estar a alta temperatura Fahrenheit. O sea, todavía más arriba que el Celsius, para que se puedan deshacer. A veces así te pasa en tu vida, hermano. 7 veces y tienes que seguir aguantando hasta que Dios diga, ya sáquenos del horno. Y no solo sáquenos, ¿qué les dije? Que Dios te manda la prueba, pero ¿qué? Se mete contigo. El rey Nabu se asomó. Oye, ¿cuántos metiste? 3. Yo veo 4. Yo veo 4 y el cuarto es semejante al Hijo de los dioses. O sea, el cuarto es Dios, el que está contigo en la prueba. Él no te va a dejar, hermano. Él se va a meter contigo. Dios está contigo en la prueba. Que no se te olvide. Si tú lo sacas, ese es tu problema. Si tú dejas de venir a la iglesia, dejas de ofrendar, dejas de diezmar, ese es tu problema. Pero Él se mete contigo. Tú sabes si lo quieres adentro o no. En el foso, con muchos gatitos, Dios se metió ahí y les tapó la boca para que no se comiesen al profeta. Todos nosotros, hermanos, vamos a salir adelante. Y no solo eso, quiero que sepa algo más. Cuando Dios, como punto 3, te mete a la prueba, está contigo y tú sales victorioso, viene la abundancia. Viene la abundancia. Ahí viene la abundancia sobre tu vida y se lo voy a demostrar. A estos muchachos, la iglesia, cuando salieron, vístanlos, reconózcanlos. Y sobre el mundo, no nada más sobre la iglesia, sobre el mundo. Vamos a ver qué dice Salmo 66:12. Salmo 66:12. Cuando tú sales de tu prueba de fuego, viene la abundancia. Me hiciste cabalgar sobre hombres, sobre vuestra cabeza, nuestra cabeza. ¿Pasamos por qué? ¿Y por dónde? 2 niveles de prueba. ¿Y nos qué? Cuando tú sales de tu prueba, viene la abundancia. Te van a hablar de 3, 4 trabajos. ¿Sabes qué te necesitamos? Te van a hablar, van a empezar las ventas, hermano, vas a empezar a ver abundancia en tu casa, en tu alacena, en tu cocina. Si soportas la prueba de fuego, hermano, la gente va a ver quién es tu Dios. Cuando tú pases por la prueba de fuego, la gente va a ver quién es tu Dios. Dice su palabra: cuando pases por las aguas, no te ahogarás. Y si por los ríos, y cuando pases por el fuego y por la llama, ¿qué? No arderán, ¿qué? En ti. Él te acompaña, Él está contigo. Él necesita, eso lo escribió Isaías años atrás que Daniel. La gente va a ver que saliste victorioso. La gente va a llegar y te va a oler. Este no huele a humo. Después de la prueba no está llorando. Se le murió Juanito, se le murió tal.
no está mal, al contrario, se los dije, hermano, cuando estés en prueba, gózate, alégrate, porque tu galardón es grande. La gente te va a oler. Cuando salieron del horno, ¿qué dijo Nabucodonosor? Ni a humo huele, ni a quemado, porque la prueba no te hace nada. Había un sumo sacerdote, que no es el que escribió un libro. Algunos dicen que es una visión, otros que sí fue real. Pero si son peras o son manzanas, yo le creo. ¿Amén? Este sumo sacerdote, nivel alto de adoración a Dios, por ser sumo sacerdote, estaba pasando por una prueba muy fuerte. Y aunado a eso, estaba el acusador. Zacarías 3. Zacarías capítulo 3. Me mostró al sumo sacerdote Yeshua, Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. ¿Y quién? Estaba a su mano derecha. Un abogado, ojo, siempre va a estar del lado derecho. Pero este estaba del lado derecho, pero no para defenderlo, sino para ¿qué? Acusarlo. 2. Dice, y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. Y hace una pregunta, ¿no es este, señalando a Josué, el sumo sacerdote, no es este que salió de un incendio? ¿De qué salió? De un incendio. La iglesia, hermano, es y debe ser a prueba de fuego. Si hay algo, quiero que sepa, que resiste al fuego, ese es usted. Si hay algo que resiste la prueba del fuego, esos son ustedes. La iglesia debe y tiene que resistir al fuego. Porque dice la palabra de Dios, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Usted puede y debe pasar la prueba de fuego. Salir sin humo. Porque donde uno se quema, usted camina sobre el fuego. Otra vez. Donde algunos entran al fuego y se queman, usted camina sobre el fuego, por el fuego y para el fuego, porque usted domina el fuego, usted domina esta prueba. Donde algunos se ahogan, usted camina sobre las aguas. Gloria a Dios. Donde algunos entran tantito nada más ahí, la orillita, su primer problema y ya están. Usted camina como el Señor caminó sobre la tempestad, sobre el agua. Usted va a ir de gloria en gloria, de victoria en victoria, de poder en poder, de unción en unción. Aquí Satanás está diciendo, ¿qué está pasando? Yo a este lo estoy acusando. Este hizo algo para que se haya atrevido a ir a acusarlo con Dios Todopoderoso, hermano. Satanás así a veces nos dice, vengo a acusarte a este. Se lo merece. Le pasó lo mismo al sumo sacerdote. Lo fue a acusar porque dice que sus vestiduras estaban sucias. Eso nos refleja que estaba en pecado. ¿Qué habrá hecho el sumo? No lo sabemos, no lo dice. Pero dice que él estaba en pecado porque sus ropas estaban sucias. Él olía quemado. Pero tenemos quien te limpie, quien te dé vestiduras nuevas, quien te diga, aquí estoy yo para sacarte del fuego. Cuando Josué estaba en el fuego, no le ayudó su primo, no le ayudó su amigo, no le ayudó el abogado ni el doctor, le ayudó Dios. Cuando tú estés en la prueba, lo primero que vas a hacer es buscar la dirección de Dios, no buscar ayuda, porque en lugar de ayudar, te empeoran.
Pregunto rápido, a los 3 muchachos que representan la iglesia, ¿fue un escuadrón mandado por Dios del cielo? Escuadrón 201, vamos a poner otro número, ¿no? Escuadrón 301, bajen a ayudarle a Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Sí? Se metió él. Al sumo sacerdote dice la palabra que lo arrebató, lo sacó, lo rescató, lo salvó, lo liberó del fuego. Esa es la palabra correcta. Dios te rescata del fuego. Él se mete contigo, ve que estás aguantando y te rescata, te saca. El Señor, hermano, te va a arrebatar algún día. Porque nosotros todos los días vivimos bajo pruebas en este mundo. Todos los días tenemos diversas pruebas, unas más pequeñas, unas más grandes. Pero en este mundo, por ser simplemente hijos de Dios, haber descendido en las aguas, haber dicho soy una nueva criatura, un nuevo hijo, en ese momento estamos en otro mundo en donde a diario tenemos pruebas. Y de aquí nos va a rescatar cuando sea el arrebatamiento. Nos va a arrebatar, nos va a rescatar de este mundo. ¿Qué fue lo que pasó en el año 2020, hermano? En el 2020. Sí, fue un año muy probatorio. Y todavía, hasta el día de hoy, ¿hoy estamos? 27 de junio sigue siendo un año probatorio. Ahora resulta que la vacuna que noten que dice que no sirve, pero yo ya me vacuné desde hace mucho con Dios, hermano. Ahora resulta que no sirve, que se están muriendo. Pero Él es mi sanador, Él es mi médico, hermano, y Él me dijo, ya te inyecté, no necesitas más. Fue un año en que tu salud y la mía, hermano, fueron probadas. Tu familia, tu economía, tu trabajo fue probado. Y todos ustedes han salido. Aquí están. Aquí están, hermano. No los huelo a quemados. A lo mejor hay uno que otro olor por ahí, pero a quemados no. Pero ¿sabes, hermano? ¿Por qué estás aquí? Porque del fuego te ha sacado Dios. Del mundo te trajo aquí. De allá afuera te trajo, hermano. Vayan pasando, mis hermanos, por favor. Y vimos que desde la historia estas pruebas existían literales. Pero ahora, hermano, las encontramos día con día en nuestra vida cotidiana, en la escuela. Qué difícil, hermano, es estudiar sabiendo que no podemos estar compaginados con el mundo. Es una prueba muy fuerte para los jóvenes. Cuando los compañeros, los amigos, los conocidos quieren salir a tomar, tú no puedes. No debes salir a tomar. Porque tú estás apartado. Y a veces Dios te aumenta el fuego, esta energía 7 veces. Y a veces, hermano, en tu mismo día te ocurren muchas cosas que no te preguntas. Yo lo que vengo a decirte, hermano, es los 2 ejemplos, hay más. Dios nos rescató y los sacó de la prueba. Aquí, hermano, te voy a decir, esta iglesia, una de sus mayores pruebas es que a veces no ofrendamos y los gastos de esta iglesia se van acumulando. Gracias a Dios, hermano, desde donde tengo conocimiento, no se le debe a alguien una cantidad grande como para que tengan un pretexto para querer venir a embargar o a ver qué hacemos. Este lugar, hermano, es suyo, es mío y es de las personas que Dios va a rescatar de allá afuera
para traerlas aquí. El horno está allá afuera, no está aquí. Aquí es el horno de la unción. Aquí es donde están los ministros de fuego, descendiendo el Espíritu Santo con lenguas celestiales, con lenguas de fuego. Yo necesito que usted entienda, hermano, que cuando se encuentre usted en una prueba, venga al altar, pida que Dios esté con usted en la prueba, que lo rescate,